que va a ser la menopausia y el climaterio. Esta es una situación muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante porque desde aquí van a partir demasiados eventos en una paciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la menopausia, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar definiéndola, ¿vale? Lo más sencillo lo vamos a tratar de hacer. Entonces, aquí tenemos a una mujer entre 40 y 50 años, ¿de acuerdo? Y la menopausia, doctora, ¿cómo se define? Bueno, la menopausia, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Va a ser el fin de la etapa reproductiva en una mujer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es esta, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Cuando hay una ausencia de la menstruación por más de 12 años. Perdón, de 12 meses. Aquí no sé por qué le puse horas, ¿de acuerdo? Déjenme ahí hacerle una corrección. Por más de 12 meses. Entonces, lo importante es que durante 12 meses la mujer ya no va a menstruar. Esto se va a deber a una etapa fisiopatológica en la que ya va a haber una depresión de los folículos, ¿de acuerdo? De los folículos ováricos. Ahora, algo importante en esta situación es que la etapa normal o fisiológica es arriba de los 40 años. Sin embargo, hay pacientes que presentan algo que se llama menopausia temprana, ¿de acuerdo? La menopausia temprana es cuando sucede menos de los 40 años. Alguna bibliografía marca que puede ser inclusive a los 35, ¿vale? Entonces, lo importante, doctoras y doctores, es que este es el fin de la etapa reproductiva. Va a haber una ausencia de la menstruación por más de 12 meses antes de los 40 años. Nuevamente no es lo más frecuente, pero puede ser menopausia temprana, ¿vale? Entonces, eso es importante porque se van a venir muchos eventos adversos y que son demasiado luego incapacitantes para la paciente. Ahora, por otra parte, tenemos lo que se conoce como el climaterio, ¿de acuerdo? El climaterio van a ser un conjunto de signos y síntomas que se presentan en la paciente. En estas va a haber alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas como cuáles la paciente presenta ansiedad, pueden presentar depresión, puede llegar a presentar cambios de humor y puede también tener algunas alteraciones genitales. Lo importante de esto nuevamente es tener el conocimiento adecuado para poder decirle a la paciente cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Hay varias opciones de tratamiento cuando hablamos de la etapa menopáusica, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes nada más van a ver sustitución hormonal, entonces está muy sencillo, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la menopausia? Bueno, nos va a llegar una paciente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a preguntar es que haya una ausencia de la menstruación por 12 meses o más, ¿de acuerdo? Por 12 meses o más, 12 meses o más. Por otra parte, lo que vamos a hacer es utilizar las manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Y vamos a preguntar lo siguiente: disculpe, usted está teniendo bochornos, está teniendo sudoración, por otra parte también tiene trastornos, bueno, no trastornos, cambios de estado de ánimo, ha tenido depresión, ha tenido ansiedad. Bueno, entonces esto ya nos está avisando que probablemente la paciente ya está en esta etapa de la menopausia, ¿vale? Es frecuente que luego inclusive las pacientes dejan de menstruar por un largo tiempo y luego pueden llegar a tener un sangrado esporádico, ¿de acuerdo? Eso luego puede suceder en las pacientes. Lo importante aquí es tratar todas las consecuencias que vamos a tener con esta depresión folicular, ¿vale? Entonces, ausencia de menstruación por 12 meses o más, ¿vale? Fíjense, vamos a ver un poco de fisiopatología de la menopausia, muy pequeña, ¿de acuerdo? Para no atiborrarles. Fíjense, la menopausia, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver un poco de su fisiopatología. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos a lo largo del tiempo algo que va a ser la depresión folicular, ¿de acuerdo? Y esta va a ser la principal causa. Esta depresión folicular va a ser ¿qué? Va a ser aproximadamente arriba de los 40 años, ¿de acuerdo? Y es que empiezan a decrecer los folículos y consideremos, la pubertad más o menos, la menstruación comienza entre 13, 15, 16 años, ¿de acuerdo? Entonces, conforme va pasando el tiempo, recordemos que también nosotros utilizamos ¿qué? Utilizamos folículos y no solamente tomamos uno, tomamos 4 a 6. Y esto está ocurriendo cuando cada mes, ¿de acuerdo? Entonces hagan un conteo. Aparte, recordar que la cantidad de folículos con la que nace una mujer no es la misma con la que va a crecer, ¿de acuerdo? Hay una etapa en donde se realiza una gran apoptosis de todo esto. Y es porque se imaginen también, estaría menstruando toda su vida, entonces eso no es, pues no sería tampoco nada cómodo para la mujer, ¿vale? Sin embargo, lamentablemente se vienen muchos efectos adversos, ¿vale? Entonces, fíjense, tenemos aquí una depresión folicular. ¿Vale? Esta depresión folicular nos va a llevar entonces a lo siguiente. Aquí vamos a empezar a tener una disminución de los folículos reclutados. ¿Se acuerdan los folículos ayer a qué les dije que secretaban? ¿A qué nos ayudaban a secretar? Nos ayudaban a secretar estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, con base en esto, al disminuir los folículos secretados, perdón, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una disminución de la ovulación, ¿vale? Si hay una disminución de la ovulación, entonces vamos a dejar de qué? De tener cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan qué secretaba para mantener la fase secretora del ciclo hormonal? Progesterona. Progesterona, ¿vale? Por otra parte, los folículos reclutados también disminuyen ¿qué? Disminuyen la cantidad de las células de la granulosa. Y esto me lleva también a disminuir la cantidad de estradiol, que es de los más importantes estrógenos que produce una mujer.
Ahora, por otra parte, también si disminuyo el estradiol, pues por consecuencia también voy a disminuir las cantidades de inhibina. Y ustedes ya saben para qué era la inhibina. Disminuye las concentraciones de hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, aquí viene algo muy interesante. Ya tenemos la cantidad disminuida de inhibina, de estradiol y de progesterona. Y lo que ocurre es todo esto por esta depresión folicular, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante aquí, fíjense, en un momento, al principio, cuando empieza la etapa, ¿de acuerdo? De esa transición a la menopausia, que es cuando vamos a ver mucha sintomatología, es que recordemos que cuando había poca inhibina, si había poca inhibina, ¿qué íbamos a tener? Mucha folículo estimulante y luteinizante o poca folículo estimulante y luteinizante. Mucha, efectivamente. Recordemos que esto nos lleva aquí a la retroalimentación negativa. ¿De acuerdo? Al feedback negativo que veíamos a ver. Entonces, en un comienzo esto empieza a suceder y empezamos a tener mucha folículo estimulante. Y esto también empieza a alterar todo lo que va a ser el ciclo, menstrual. Entonces, también se agrava que toda la situación de la sintomatología de la paciente. Y no sé, bueno, no sé si ustedes han estado con sus abuelitas o con sus mamás, ¿de acuerdo? Y les ha tocado ver la etapa de la menopausia. Si se fijan, esta etapa es muy importante y ustedes lo han visto. A veces se quedaban, o no sé si se preguntaban, wow, mi mamá, mi abuela cambió de humor, hasta mi tía, ¿de acuerdo? Entonces, así son cambios luego muy repentinos, pero lo importante es saber pues que es una etapa más, ¿de acuerdo? Y mientras más haya una buena atención, pues más se le puede dar también un seguimiento a la paciente, ¿vale? Ahora fíjense, doctoras y doctores, nosotros al ver esta deficiencia de estrógenos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a administrar es estrógenos conjugados. Entonces, para tratamiento de menopausia y climaterio, yo voy a dar estrógenos conjugados, ¿vale? Entonces, déjenme hacer aquí otro lienzo. Y vamos a dar lo siguiente, tratamiento de reemplazo hormonal. Lo que se nos ocurre entonces es que si disminuyen los estrógenos, entonces nosotros los administramos, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a ver que no todos los pacientes, no todas las pacientes pueden recibir estrógenos, ¿de acuerdo? Y esto se va a deber a los efectos adversos. Entonces, lo que nosotros damos, doctoras y doctores, se llaman estrógenos conjugados, que son agonistas de los receptores estrogénicos. Y ayer veíamos que los receptores estrogénicos pueden estar en ovario, aunque también puede estar en útero, pueden estar en hueso, pueden estar en muchas zonas, ¿de acuerdo? Estrógenos conjugados, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí vamos a tener cómo son los estrógenos conjugados y son en esta presentación de tabletas. Aquí una presentación que se llama Premarin, ¿de acuerdo? Ahora, los estrógenos conjugados, ¿qué me interesa de ellos? Lo siguiente, que van a ser medicamentos son estrógenos. Entonces dijimos que todos estos vienen de qué? Vienen del colesterol. Entonces tienen una alta cantidad de lipofilicidad, ¿de acuerdo? Entonces son muy lipófilos. Esto lo que hace es que su absorción sea muy buena. ¿Por qué? Porque pueden atravesar perfectamente las membranas y las barreras, ¿de acuerdo? Entonces la ventaja de los estrógenos es que tienen muy buena absorción, ¿de acuerdo? Se pueden administrar de muchas formas. Aquí les puse la presentación oral, ¿de acuerdo? Que es de las presentaciones más utilizadas de reemplazo hormonal, pero puede ser también transdérmico, puede ser intramuscular, puede ser implantable. Hay muchas consideraciones, ¿de acuerdo? Tienen una alta absorción y metabolismo hepático y su excreción principalmente va a ser renal por metabolismos de fase 2, dado de glucuronidación y sulfatación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesa de los estrógenos? La administración, más allá de que sea lo que principalmente veamos, me importan mucho los efectos adversos, porque créanmelo, a mí me ha pasado, la vez pasada, de hecho, me llamó un familiar, ¿de acuerdo? Y me dice, oye, hijo, es que quiero saber si me puedes ayudar con una amiga. Dices que ella ya está en la menopausia y qué tratamiento le puedes dar. Y le dije como, mamá, es que necesito hacerle muchas preguntas. ¿Por qué? Si yo voy a dar tratamiento de reemplazo hormonal, ¿qué tengo que considerar? Que hay mayor riesgo tromboembólico. Y algo muy interesante y que ayer me gustó mucho es que una doctora preguntara. Entonces, por ejemplo, si no hay estrógenos y solo le doy progesterona, ¿ya disminuye todo? No. Cualquier terapia de reemplazo hormonal debo considerar los efectos adversos cardiovasculares, cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, con los estrógenos, claro, hay mayor riesgo tromboembólico. Entonces, esto tengo que hacer una historia clínica, ¿de acuerdo? Más detallada, ¿vale? También tenemos la hipersensibilidad mamaria, las náuseas, el vómito, a la anorexia, la retención, pero lo más grave que decíamos que los estrógenos están en qué fase del ciclo hormonal, en la fase proliferativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pueden causar, son las situaciones clínicas más graves. Ahora, les dejo este cuadrito de la GPC porque me interesa mucho, de la guía de práctica clínica, contraindicaciones para la terapia hormonal, cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, sangrados uterinos anormales, hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo, si se ven son demasiadas, ¿de acuerdo? Esto es porque les decía, dar terapia hormonal no es así tampoco cualquier cosa, ¿vale? Y de hecho se menciona, si ustedes llegan a tener una paciente, digamos, en situación de cáncer de mama o tiene ya antecedentes o enfermedad cardiovascular, es mejor hacer referencia a segundo nivel, es decir, hacerle referencia al área de ginecología, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque, bueno, para terminarles de contar la historia, cuando me dice mi familiar, oye, ¿le puedes dar tratamiento? Sí hay tratamientos que podemos ya decir en un momento, sin embargo, le digo, es que no tengo la
historia clínica de ella y si tiene alguna alteración yo no le puedo dar tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces le digo, no, mejor pues vaya con el médico y aparte pues ella vive en otro estado, ya ven que les había dicho que yo soy un estudiante foráneo, ¿de acuerdo? Entonces, para no hacérselas tan largas, luego me manda la receta y efectivamente le dieron un medicamento que no vemos por el programa, pero que necesito que ustedes vean, ¿vale? Que se llama Simifuga racemosa, ¿vale? Se escribe así, simifuga racemosa. Y es importante que desde ahorita la conozcan porque créanme, yo me acuerdo que nunca me hablaron de la simifuga racemosa y cuando llegamos a Gineco nos dicen de los principales tratamientos que hay para esto, simifuga racemosa. Y que como, wow, no me habían comentado nunca de ello. Entonces, nuevamente, esta es también otra terapia que se suele dar frecuentemente en estas pacientes, ¿vale? Ahora sí, vayamos a algo muy importante y que me gusta mucho que el programa lo haya integrado, a una de las complicaciones más importantes de la menopausia, que va a ser la osteoporosis, ¿de acuerdo? Darle una definición más formal y va a ser una enfermedad esquelética crónica, ¿de acuerdo? Que es caracterizada por una disminución de la densidad ósea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es que va a haber que una disminución de la cantidad de hueso, en pocas palabras. Entonces, esto es importante porque nuestro sistema vertebral pues está compuesto por hueso. Entonces, tenemos muchas alteraciones relacionadas con esto y es cuando la paciente llega y les dice, porque ahí me ha tocado, llega la paciente y les dice, oiga doctor, es que estoy presentando como me siento débil o siento que me voy a romper. Luego les dicen, es que siento que soy de vidrio. Eso es muy interesante porque la misma paciente nos dice, es que siento que me voy a romper. ¿De acuerdo? Y normalmente estas pacientes ya tienen muchas fracturas. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre esta fisiopatología, ¿de acuerdo? Para que ustedes digan, con que así sucede la relación entre estrógenos y osteoporosis, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante para hablar de la cuestión del tratamiento, ¿vale? Entonces, fíjense, la osteoporosis tiene factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entre ellos es principalmente la menopausia, ¿de acuerdo? Ojo, aquí les puse también algo muy importante, menopausia temprana menor a 45 años. Yo les había dicho que era menor a 40. Aquí es cuando les digo que la bibliografía cambia. Y recuerdo que me decía mucho el doctor de ginecología, recuerden, menopausia, a pesar de que venga que todavía a las 45 es temprana, para nosotros aquí en México normalmente la consideramos menor a 40, ¿de acuerdo? Entonces es importante para que vean que dependiendo de la literatura que ustedes tomen es como se puede clasificar a la paciente. Por otra parte, que ya sea un adulto mayor, edad de 65 años, antecedentes de fractura de cadera antes de los 75, uso de esteroides sistémicos, ¿de acuerdo? Patología con pérdida de masa ósea, ¿de acuerdo? Porque ya van a ver que hay muchos tipos de enfermedades óseas, no solamente está la menopausia, ¿de acuerdo? Que es una complicación. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a tener, lo que yo quería, es que lo vamos a ver como una complicación importante de quién, una complicación importante de la menopausia. Y vamos a utilizar este esquemita, ¿de acuerdo? Este esquemita para ejemplificarlo, ¿vale? Fíjense, esto es muy bonito, doctoras y doctores. Y ustedes que son ya supermasters en la, en la cuestión de, en la cuestión de inmunología, ¿vale? Fíjense. Por cierto, doctoras y doctores, fíjense, aquí les puse uso de esteroides sistémicos y ya vimos también que los glucocorticoides, ¿vale? El efecto unos a largo plazo es que pueden disminuir la densidad ósea, ¿de acuerdo? Por su activación con RANKS ligandos. Entonces, fíjense, vamos a ver esto. ¿Qué dijimos entonces? Que va a haber una deficiencia de estrógenos, ¿de acuerdo? Una deficiencia de estrógenos en la paciente. Deficiencia de estrógenos. ¿Vale? Esta deficiencia de estrógenos la vamos a ver en 3 zonas diferentes. Primero la vamos a ver, fíjense, en la médula ósea. Médula ósea, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, ¿por qué me importa la médula ósea? Porque esto va a tener una interacción con células estromales. Recordemos que en la médula ósea, gracias a factores de crecimiento de monocitos, de granulocitos, tenemos una alta cantidad de celularidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo bonito de esto. Entonces, las células estromales, ¿de acuerdo? Van a empezar a identificar esta deficiencia de estrógenos. Cuando hay esta deficiencia de estrógenos, se empieza a secretar lo siguiente, mucho RANK ligando. ¿Se acuerdan qué hacía RANK ligando, doctoras y doctores? Exacto, iba a activar mi osteoclastos, lo vimos en artritis reumatoide. Por otra parte, también me empieza a secretar mucha interleucina 6. Interleucina 6 es una citocina ¿de qué tipo? Proinflamatoria. Perfecto. Ahora me empieza a secretar mucha interleucina 7. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las funciones de la interleucina 7? Interleucina 7 lo que me ayuda es a la proliferación de quién, de los linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ya se está haciendo un ambiente un poco adverso, un ambiente proinflamatorio, un ambiente mediado por linfocitos T, ¿de acuerdo? Y un ambiente mediado por RANKS ligando, ¿vale? Ahora, fíjense,
Esto es muy importante porque esta activación de linfocitos me lleva también a mayor estimulación ¿de qué? A mayor estimulación de TNF alfa, ¿de acuerdo? Y ya vimos que TNF alfa también es una importante una importante citocina proinflamatoria, ¿de acuerdo? Por otra parte, no solamente se estimula esto, también se empieza a estimular, ¿de acuerdo? Ahorita van a ver para qué. Factor estimulador de colonias de monocitos, ¿de acuerdo? Factor estimulador de colonias de monocitos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también esto me lleva a la producción y a la síntesis de interleucina 1. Y también aquí ya tenemos a las tres principales proinflamatorias, 1, 6 y TNF-alfa, ¿de acuerdo? Y al factor estimulante de monocitos. Hay que recordar que el osteoclasto es un tipo de, ¿qué? Es un tipo de macrófago, pero óseo. Entonces, fíjense lo bonito de esto. Debido a todo este ambiente, interleucina 6, 1, TNF-alfa, RANKS ligando, factores estimuladores de colonias de monocitos, se empieza a secretar lo siguiente, precursores osteoclásticos. Precursores osteoclásticos, ¿vale? Y fíjense ahora, esto que empieza a aumentar. Dijimos que la interleucina 7 me ayudaba a la diferenciación de qué tipo de células, linfocitos. Entonces los linfocitos te van a empezar a migrar, ¿de acuerdo? A la sangre. Esta cantidad de linfocitos T me va a seguir llevando ¿a qué? A un ambiente proinflamatorio con TNF, factor de necrosis tumoral alfa, ¿de acuerdo? Y estos linfocitos T seguirán migrando, ¿de acuerdo? Y tendrán aquí principal relevancia en el timo. Y aquí seguirán estar estimulados con la interleucina 7 para su maduración de linfocitos T, ¿vale? Entonces lo que está ocurriendo es que esta cantidad de RANKS ligando de ambiente proinflamatorio que va a empezar a hacer, va a empezar a activarme al osteoclasto. Y el osteoclasto forma hueso o destruye hueso. Destruye hueso. Entonces va a empezar a haber una disminución de la densidad ósea. Esta disminución de la densidad ósea se va a empezar a agravar y me va a dar un cuadro de osteoporosis. Para el diagnóstico de osteoporosis yo lo hago pidiendo una densitometría ósea, porque veo cuánto es la cantidad que todavía tiene la paciente de hueso, e inclusive cuando se le toma una radiografía, nos vemos que ya no está tanto blanquecino, sino al contrario, ya empieza a perder ese color blanco, y esto habla de qué, de la disminución de la densidad ósea. Y esto es muy interesante porque también a través de las radiografías nosotros podemos hacer más o menos un acercamiento de acuerdo a la edad. Yo me acuerdo que cuando tomé radiología nos decía el doctor, a ver, por pura radiografía, ¿cuántos años tiene la paciente? Y ya uno viendo la densidad ósea, es como también nosotros nos basamos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué bonito es esto, cómo la deficiencia de estrógenos nos lleva a comprender un ambiente inmunológico que va a activar al osteoclasto, ¿de acuerdo? Esto es muy grave, ¿por qué? Porque los pacientes entonces van a ser más susceptibles, ¿de acuerdo? Van a ser más susceptibles a las fracturas y a las caídas, y créanme que eso es algo que pasa frecuentemente, ¿de acuerdo? Y me ha tocado verlo a mí mucho por el lado inclusive de mi familia, ¿de acuerdo? Que una vez que llegan las mujeres de la familia a la etapa de la menopausia, casi todas están presentando osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esto lo va a hacer más susceptible a la paciente a las fracturas, por otra parte a las caídas, ¿de acuerdo? Y también empieza a tener una cierta incapacitante, porque luego dicen, es que mis manos las siento como de vidrio, doctor, entonces no puedo hacer nada de lo que a mí me gustaba. Entonces también por eso es importante dar rápidamente un tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar tratamiento nosotros para osteoporosis. Hay varias opciones, pero vamos a empezar con los más utilizados, los de primera línea, ¿de acuerdo? Fíjense. ¿Sí? Vamos a empezar con los primeros medicamentos, doctoras y doctores, que van a ser los bifosfonatos, ¿de acuerdo? Los bifosfonatos son un tratamiento para la osteoporosis. Estos lo que van a hacer, inhiben la resorción ósea, ¿de acuerdo? Inhiben la resorción ósea, así se les llama, bifosfonatos, ¿de acuerdo? Tenemos dos. Lo importante es que sepan las generaciones. Tenemos al alendronato y al risedronato, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante porque tanto el alendronato como el risedronato es de la farmacología más utilizada. En cuanto ustedes vean estos medicamentos administrados, van a decir, ah, es que tal vez la persona está padeciendo una inhibición de la resorción ósea. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, vamos a verlo aquí dibujado. Fíjense, el alendronato y el risedronato lo que provocan con esta disminución de la resorción, perdón, con esta enfermedad que es la disminución de la resorción ósea, es realizar una inhibición directa al osteoclasto, ¿de acuerdo? Van a inhibir directamente al osteoclasto. Se dice que no se conocen los mecanismos moleculares exactos de cómo lo hacen, pero se ha visto que puede tener, hay de dos sopas, fíjense. Aquí nada más para que no se vea. Hay dos mecanismos propuestos. Se dice uno que promueve la apoptosis de los osteoclastos, ¿de acuerdo? Apoptosis de osteoclastos. Entonces va a provocar que se destruyan las células que destruyen el hueso. Osteoclastos. ¿Vale? Por otra parte, también se ha visto que inhibe vías de mevalonato, ¿de acuerdo? Esto hablando del colesterol. Y ustedes dirán, ah, caray, ¿y eso qué tiene que ver? Que al inhibir vías del mevalonato, se han visto que estas vías, mevalonato del colesterol, estas vías las llega a necesitar el colesterol, el osteoclasto para funcionar. Entonces, se menciona en la literatura que al inhibir la vía del mevalonato, ¿de acuerdo? Lo que ocasiona es que el colesterol ya no lo utiliza el osteoclasto y por lo tanto se inhibe su función. Esos son los dos mecanismos propuestos para los bifosfonatos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante de los bifosfonatos, del alendronato y del risedronato? Hay indicaciones muy importantes. Se menciona que estos medicamentos, algo importante es que la absorción intestinal se afecta con los antiácidos, de acuerdo a alimentos o medicamentos con cationes divalentes. Estos medicamentos, por lo tanto, es mejor darlos en qué? En situación de ayuno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí algo importante es que hay que darlos administrar en ayuno, ¿de acuerdo? Y aquí en el cuadrito les puse también lo del mecanismo de acción para que ya lo tengas. Administrar en ayuno, ¿de acuerdo? Entonces, 30 minutos antes de comer o 2 horas después de haber comido. Ahora, por otra parte, hay que administrarlos de manera oral. Y aquí les puse algo, posición erecta. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el paciente hay que esté parado. ¿Por qué? Se ha visto que estos medicamentos tienen una alta cantidad de efectos adversos luego en vías mandibulares, osteomandibulares o a nivel esofágico. Entonces se dice que hay que tomarlos en posición erecta. ¿Para qué? Para que el medicamento pueda llegar más fácilmente a la vía gastrointestinal, ¿de acuerdo? Por otra parte, eh, estos medicamentos, otra vez acá les hago mención lo de administrar en el ayuno, tienen una biodisponibilidad muy baja, menor al 1%, ¿de acuerdo? Eso es normal en estos medicamentos, la biodisponibilidad en baja. No se recomienda en niños o adolescentes, ¿por qué? Porque no se ha tenido información suficiente, porque los niños y adolescentes que hacen están en crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces se puede o alterar el crecimiento de los niños y adolescentes, entonces que no tengan su desarrollo correcto, ¿de acuerdo? Ahora, estos medicamentos tienen excreción renal y se comenta que están contraindicados cuando las tasas de filtración glomerular son menores a 30 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Esto va a ser un caso muy similar con la metformina, que ya lo vamos a ver cuando veamos diabetes, que cuando también se tiene este tipo de tasas de filtración glomerular ya demasiado bajas, ya a los pacientes no se les recomienda dar estos medicamentos que tengan alta excreción renal, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante es que este tipo de medicamentos presenta lo siguiente, esofagitis. Por eso se intenta dar en posición erecta para evitar que se llegue a quedar en esófago, ¿de acuerdo? O que se quede algún remanente esofágico. Entonces, las reacciones adversas son esofagitis, pirosis y osteonecrosis mandibular, ¿de acuerdo? Nuevamente, no es como que a todos los pacientes que se les den bifosfonatos, porque de hecho son la terapia de elección, así la primera, pero sí se recomienda que hay que tener precaución respecto a estos eventos adversos. La ventaja del risedronato y del alendronato también es que es también el tipo de administración que tienen, porque hay presentaciones con una vez por semana, es decir, se vende en presentación de 4 pastillas. Entonces, con una vez a la semana que tomen es suficiente, ¿de acuerdo? Una tableta. Sin embargo, también hay otras que no. Hay presentación para que se tome todos los días, ¿de acuerdo? Pero hay presentación también para que se tome una vez por semana. Eso va a depender también de la accesibilidad que tenga el paciente a comprarla de una vez por semana y por otra parte, qué tan cómoda se sienta, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante, contraindicado en pacientes con enfermedad superior del tubo digestivo, y esto es por la siguiente situación. Si tenemos una alteración en el tubo digestivo superior, es más probable que el medicamento ahí genere remanentes, entonces es más probable que me pueda llevar a una esofagitis o a una osteonecrosis mandibular, ¿de acuerdo?
Entonces, una pregunta, doctoras y doctores, ¿ustedes han visto algún caso de osteonecrosis mandibular? Lo importante, doctoras y doctores, es que les digo, estos eventos adversos pueden suceder y pues se tiene que tratar de evitar lo más posible, pero les digo, no se me preocupen, también no es como que a todos les dé esto. Estas situaciones que va a ser, estas situaciones suceden principalmente en pacientes que ya tienen una alteración de tubo digestivo superior, pero nuevamente no es lo más frecuente, si no, no sería la terapia de primera elección, ¿vale? Ahora fíjense, ya tenemos aquí, doctoras y doctores, lo que van a ser los bifosfonatos, muy preguntables, ¿de acuerdo? Inhibición de la resorción ósea y para su vida clínica, terapia de primera elección. De hecho, para cuando damos nosotros terapia para menopausia, normalmente le damos un medicamento como simifuga racemosa o a estrógenos conjugados y también damos un bifosfonato, ¿de acuerdo? Ya sea el alendronato o el risedronato. Nuevamente, estos medicamentos los van a ver más adelante en otras alteraciones óseas, pero ya desde ahorita que los vayan conociendo, ¿vale? Por otra parte, doctoras y doctores, les digo, estos medicamentos, pues llévenlos, ¿vale? Y para su departamental también es de lo más preguntado. ¿Cuál es la diferencia principal del alendronato y risedronato, que es de segunda y tercera generación? Ah, ok, aquí me faltó algo nada más, perdonen, doctoras y doctores, algo que les quería decir. La diferencia principal del alendronato es la generación con el risedronato, ¿no? Porque se ha visto que el risedronato es más potente que el alendronato, ¿de acuerdo? Se hace una comparación, ¿vale? Entre alendronato, risedronato y uno de primera generación. Se ve que el alendronato es más potente que el de primera generación, pero el risedronato de tercera generación es más potente que el de primera y el de segunda. Con pocas palabras, el risedronato es más potente. Esto es por la potencia con la que van a efectuar la inhibición de la resorción ósea, ¿vale? Vamos a lo siguiente, vamos a hacer otro lienzo, ¿vale? Vamos a ver medicamentos que tienen que ver con esta vía. Vamos a ver otra opción de tratamiento también para osteoporosis, ¿de acuerdo? Y va a ser el siguiente, el ranelato de estroncio, ¿de acuerdo? El ranelato de estroncio, ¿de acuerdo? Se le conoce como un tratamiento con mecanismo de acción no determinado, ¿de acuerdo? Aunque se ha visto, ¿de acuerdo? Así como mecanismos un poco más moleculares, se los trata aquí de poner para que vean la relación, que provocan la inhibición de la resorción ósea, pero también se ha visto que puede haber un efecto en la conversión del preosteoblasto al osteoblasto. Recordemos que el osteoblasto forma hueso. Entonces, una de las ventajas del ranelato de estroncio es que puede promover que la formación de hueso, ¿de acuerdo? Los iones de estroncio son un sensor de calcio, pero para su programa, ¿de acuerdo? Para su departamental les dicen mecanismos no determinados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa del ranelato de estroncio? Es que también es un medicamento muy bien tolerado, tiene una biodisponibilidad del 25%, de ese 25% disminuye 60 al 70% con alimentos. Entonces, lo importante de este medicamento es también que tampoco darlos con alimentos, ¿de acuerdo? También en ayuno. Aquí les voy a poner, administrar en ayuno. Por otra parte, su vida media es una de las cosas más buenas porque es aproximadamente de 60 horas. La excreción se comenta que es renal y gastrointestinal, ¿de acuerdo? Los efectos adversos, este medicamento, una de las ventajas es que es mejor tolerado, ¿de acuerdo? Y los efectos adversos tienden a ser leves. Puede causar náuseas, cefalea, del tracto gastrointestinal, los de siempre, ¿no? La vieja confiable, náusea, vómito y cefalea, ¿de acuerdo? Y por otra parte se han descrito casos de dermatitis, pero lo importante es que es un medicamento más leve. Entonces, el ranelato de estroncio también es una terapia alternativa para los casos de osteoporosis. ¿De qué va a depender que usen bifosfonatos, ranelato de estroncio? Va a depender mucho de la práctica clínica y de las situaciones de la paciente, de acuerdo de la tolerancia que tenga con los medicamentos. Vámonos a los siguientes. Y vamos a ver ahora aquí un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos con este medicamento se llama raloxifeno. El raloxifeno, ¿de acuerdo? Es un agonista de estrógenos, ¿de acuerdo? Ahora les voy a preguntar algo, doctoras y doctores. ¿Alguna ventaja del raloxifeno? Y es como pregunta, por eso lo estoy tapando. A ver, yo les dije que aquí lo que tenemos que hacer es tener cuidado, ¿de acuerdo? Con los pacientes por el desarrollo cuando administramos los estrógenos hay mayor probabilidad de cáncer endometrial. Entonces, como ven, el raloxifeno tiene ahí que el logo de cáncer de mama, ¿de acuerdo? Este es algo muy bonito porque, fíjense, este es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo les dije que cuando tenemos los estrógenos hay que tener mucha precaución porque también puede aumentar la incidencia de cáncer mamario, ¿de acuerdo? Entonces, miren, este medicamento, bueno, ahí se hace muy bonito porque es un agonista de estrógenos en hueso, pero antagonista de estrógenos en endometrio y mama. Por eso es que el raloxifeno, si se fijan en la foto que tiene,
tiene el sellito de cáncer de mama, porque es un tratamiento de elección para prevención de la osteoporosis en mujeres con cáncer de mama o con antecedentes de él. Entonces, a mí esto se me hace muy interesante, muy bonito, porque cómo es la farmacología, o sea, el hecho de que nosotros creemos una terapia más individual nos permite tratar mejor a nuestras pacientes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues darles una mejor calidad de vida. Entonces, espero transmitirles esa emoción porque, pues, o sea, es lo bonito de la farma, luego uno se topa con estas situaciones y se los doy. El que les van a preguntar a ustedes es el agonista de estrógenos y en hueso, pero me gusta darles el de antagonista de estrógenos en endometrio y mama para que vean por qué el raloxifeno tiene también ese sellito, ¿de acuerdo? Y pues nada más les quería decir eso. Entonces, en pocas palabras, lo que hace el raloxifeno, si nosotros lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí en el esquemita, va a ser lo siguiente. Va a provocar aumento de los estrógenos. Aumento de los estrógenos. Entonces, por lo tanto, va a provocar pues el efecto inverso a esto. Al contrario, va a disminuir la actividad de quienes, de los osteoclastos, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante es que se ha visto que con el raloxifeno hay un aumento de densidad ósea, ¿de acuerdo? Vertebral y no vertebral. Eso es algo importante. Por otra parte, tiene una biodisponibilidad baja por el alto metabolismo de primer paso. Tiene vida media de 28 horas, entonces tiene una vida media bastante buena y una excreción principalmente fecal, ¿de acuerdo? Algo que se ha visto inclusive como efectos así de estos medicamentos es que puede reducir el colesterol total y la concentración de LDL, cuál es una de las situaciones como todos los estrógenos pueden aumentar cuadros de trombosis, ¿de acuerdo? Se ha visto que es más probable que en estos pacientes que lleguen a tomar raloxifeno puede ser que hasta 3 veces más probable que la paciente padezca flebotrombosis profunda y embolia pulmonar, sofocos y calambres, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que estrógenos, lo que les había dicho ayer, siempre hay que tener precaución con las trombosis, ¿de acuerdo? Entonces, este es un medicamento, nuevamente aquí nada más se los voy a poner como notita, es el tratamiento de elección para prevención de la osteoporosis en pacientes con cáncer de mama. O antecedente de él. ¿De acuerdo? O antecedente. ¿Vale? Entonces, doctoras y doctores, aquí es la terapia de menopausia, hablando de cuestiones principalmente con la vía de los estrógenos y con la vía del osteoclasto. Ahorita vamos a ver la importancia de la profilaxis, que vamos a dar calcio, vitamina D y estrógenos conjugados. Fíjense, vamos a quitar esto. La pregunta de ahora, doctoras y doctores, ¿han escuchado hablar sobre la vitamina D? ¿Saben algo de la vitamina D? No se preocupen, ahorita vamos a ver qué es esto de la vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a tratar, doctoras y doctores, algo muy importante, que es la profilaxis. ¿De acuerdo? La profilaxis, es decir, tratando de evitar que se vaya a desarrollar un cuadro de osteoporosis, ¿de acuerdo? Como les decía, la osteoporosis se diagnostica con disminución de la densidad ósea, pero para eso hay estudios de densitometrías. Entonces, para ir también previniendo esto, podemos hacer una profilaxis con calcio, vitamina D o estrógenos conjugados, que ahorita vamos a ver cada uno. Fíjense, doctoras y doctores, la vitamina D tiene un metabolismo muy interesante y esto se relaciona mucho ahorita que estamos en pandemia, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo este importante metabolismo e ir ahora sí diciendo cuál es la importancia para nosotros hablar de la farmacología, ¿ok? Entonces, para que se sintetice la vitamina D, nosotros necesitamos principalmente de la exposición solar, ¿de acuerdo? Y es que en la epidermis nosotros tenemos lo siguiente, que es el 7 de hidrocolesterol. ¿Vale? Este 7 de hidrocolesterol, ¿de acuerdo? Está en la piel. Entonces, cuando se expone a la luz ultravioleta, es decir, al sol, ¿de acuerdo? Cuando se expone a la luz ultravioleta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se convierte en colecalciferol, ¿de acuerdo? En colecalciferol. Colecalciferol. O lo que también se le conoce como vitamina D3. Posteriormente, ¿de acuerdo? Este colecalciferol o vitamina D3, ¿de acuerdo? Va a irse al hígado. ¿Vale? Y en el hígado se va a convertir a 25 hidroxicolecalciferol o también conocido como calcifediol. Déjenme aquí anotárselos, 25 hidroxi
colecalciferol. ¿De acuerdo? Que para que ustedes si no lo quieren anotar todo, también lo pueden abreviar así. 25 OH de 3, ¿de acuerdo? Esto lo está haciendo aquí en el hígado, ¿vale? Por eso se los traté de segmentar con colores, ¿vale? Para que no se les quede más. Ahora, esta 25-hidroxicolecalciferol, o también conocido como calcifediol, ¿de acuerdo? Va a pasar aquí, va a pasar al riñoncito. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora, aquí en mi riñoncito se va a convertir todavía. Déjenme aquí borrar. Aquí en mi riñoncito se va a convertir a lo siguiente, a 1,25 y dihidrooxicolecalciferol, ¿de acuerdo? Este es un poco difícil de pronunciar. 1,25 dihidro y colecalciferol. ¿Ok? Entonces, fíjense. A esto se le conoce como el calcitriol. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 moléculas, ¿de acuerdo? Una que es la vitamina D3 o el colecalciferol, ¿de acuerdo? Otra que va a ser el calcifediol, ¿de acuerdo? Aquí déjenme ponérselos. Calcifediol. Y otro que va a ser las 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿de acuerdo? O calcitriol, que también lo pueden abreviar como 1,25 OH D3, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante? Les voy a decir ya nada más colecalciferol, calcifediol y calcitriol, ¿de acuerdo? Para que no se me confunda. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué la vitamina D es importante? Esta, la 1,25-dihidroxicolecalciferol o el calcitriol, es la forma activa, ¿de acuerdo? La forma activa. Ahora, como sabemos, la regulación del calcio tiene que ver tanto con la paratormona como con la calcitonina, pero ahorita no me quiero meter en eso, ¿de acuerdo? Para cuestiones de esta clase, para no saturarlos, ¿vale? Fíjense. La vitamina D va a tener los siguientes 3 efectos, ¿de acuerdo? Los siguientes 3 efectos para que vean la importancia. Ok. Vitamina D. Ya ustedes ya vieron cómo se sintetiza. Ya vieron que desde la piel es importante. La vitamina D tarda aproximadamente 30 minutos, se describe, que puede ya empezarse a producir, de acuerdo a la suficiente para tener para los requerimientos del día. ¿Vale? Entonces, fíjense, la vitamina D provoca lo siguiente. La vitamina D, dependiendo del lugar donde se encuentre, va a ser el efecto. La vitamina D en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, ¿de acuerdo? En el duodeno va a aumentar las proteínas fijadoras de calcio, lo que va a provocar aumentar la absorción del calcio. Absorción de calcio. ¿De acuerdo? Por otra parte, la vitamina D tiene otro efecto, ¿de acuerdo? Tiene un efecto a nivel renal, en el riñoncito. En el riñón se describe que en sinergia con la hormona, la paratormona, ¿de acuerdo? En sinergia con la PTH, provoca que haya aumento de la reabsorción del calcio en el túbulo contorneado distal. En túbulo contorneado distal. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, se ve que a nivel óseo, lo que provoca es aumento de la formación de hueso, ¿de acuerdo? En pocas palabras, aumenta la entrada de calcio, aumenta la entrada de calcio al hueso. Y esos son los efectos de la vitamina D. Por lo tanto, la vitamina D nos está ayudando a realizar procesos de ¿qué? De mantener mayor calcio dentro del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. Ya tenemos los efectos de la vitamina D, ¿de acuerdo? Ya vimos sus 3 formas. Tenemos su forma de colecalciferol, de 25-dihidroxicolecalciferol,
de 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, lo que nos corresponde con esto es ver cuáles van a ser los tratamientos profilácticos, ¿vale? Fíjense, los tratamientos van a ser muy sencillos, doctoras y doctores. Los tratamientos, ¿de acuerdo? Van a ir dirigidos a estas moléculas, ¿de acuerdo? La vitamina D se puede dar en forma de colecalciferol, de calcifediol y de calcitriol. Y ustedes dirían, ok, yo ya sé por qué está en estas presentaciones. Fíjense, vamos a ver eso, ¿vale? Déjenme hacer otro lienzo. Entonces, ¿qué hacemos como profilaxis? Como profilaxis para osteoporosis nosotros podemos dar tratamiento con vitamina D, ¿de acuerdo? Muy sencillo y ustedes ya vieron por qué, ya ustedes pueden decir, bueno, es que tiene esos 3 efectos. No les pongo toda la vía de señalización de cada efecto porque sería muy saturado, ¿de acuerdo? Y tampoco tenemos pues tanto tiempo con tantas cosas que tienen que aprender en el programa, ¿vale? Entonces, profilaxis con vitamina D. ¿Cuáles son las 3 alternativas del tratamiento? Pues muy sencillo, doctoras y doctores. Recordar cuáles son los compuestos que se van desarrollando en la vía biosintética de la vitamina D. Por eso les puse desde que se desarrolla en la piel, ¿de acuerdo? Por eso es que el 80% se ha visto en bibliografía, ¿de acuerdo? El 80% se forma y se desarrolla a través de los rayos ultravioletas. Es decir, la piel es algo muy importante con la exposición solar, ¿vale? Entonces, la primera forma de tratamiento que hay es de ¿cómo? Colecalciferol, ¿vale? La otra forma de tratamiento que va a haber, hablando de la vitamina D, es en presentación de calcifediol. Vamos a ponerle otro colorcito. ¿Vale? Y por otra parte, tenemos la otra forma de tratamiento que es la que más vamos a ver en la práctica clínica, ¿de acuerdo? Es el calcitriol. Sinceramente, hablando de lo que he estado en IMSS e institutos, casi siempre lo que les dan es el calcitriol, ¿de acuerdo? Y es que el calcitriol se ha visto que tiene mejores efectos farmacocinéticos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la razón, pero ahorita les voy a dar los parámetros generales, ¿de acuerdo? De este tipo de vitaminas D, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las formas farmacéuticas? Se puede dar en colecalciferol, calcifediol, calcitriol. Si gustan, pueden buscarlas, no hay problema, y se van a dar cuenta que todas estas formas, ¿de acuerdo? Todas estas formas son formas de la vitamina D y están en presentación oral. Y está curioso, ¿no? Porque todos dirían, el calcitriol es como, es que el calcitriol de seguro es calcio, ¿no? Entonces, ya ahorita uno, pues nos vamos dando cuenta que no, que es vitamina D, ¿vale? Ok, entonces, hablando de la vitamina D, ¿de acuerdo? En pocas palabras, lo que está promoviendo el efecto neto de nosotros administrar vitamina D como profilaxis va a ser ¿qué? Va a ser el aumento de la absorción de calcio y también se ha visto que al aumentar la absorción del calcio, aumenta también la del fosfato, ¿de acuerdo? La absorción de calcio y fosfatos, ¿vale? Por otra parte, se ha visto que estas moléculas son muy liposolubles, ¿de acuerdo? Y se menciona que necesitan de ácidos biliares para su absorción. ¿Vale? Ahora, por otra parte, se ha visto que la duración del efecto es aproximadamente de 12 horas, por lo que también tienen un muy buen efecto. Sin embargo, se ha visto que el que tiene mayor duración todavía, que puede prolongarse más de 12 horas, es el calcitriol. Por eso es el preferido para darse en la consulta clínica, ¿de acuerdo? Entonces, doctoras y doctores, lamentablemente luego en el programa no vemos vitamina D, vitamina B o complejo B, pero es importante que ustedes desde ahorita, doctoras y doctores, ya vayan identificando qué sí vitaminas dar en los pacientes, porque luego van a ver en la consulta, y no sé si les ha pasado a ustedes, van al médico o a la doctora y siempre luego vitaminas, o más bien hasta los pacientes los piden. Los pacientes piensan que con vitaminas todo se va a resolver en la vida. No, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ya también hay indicaciones más específicas y qué pacientes en verdad necesitan vitaminarse, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ya están viendo una indicación que sería como profilaxis, ¿de acuerdo? Y esto cómo lo sabrán individualizando a su paciente, sabiendo si tiene antecedentes de riesgo de fracturas o tiene familiares que ya padecieron bastantes cuadros severos de osteoporosis. Pero nuevamente nosotros en la consulta a mí me ha pasado, ¿no? Que luego me enfermo y sale mi tío, no, es que tómate complejo B, ese me ayuda. Ok, no, el complejo B no es como para todas las personas, ¿de acuerdo? Hay indicaciones más específicas, ¿vale? De hecho, se hizo un artículo muy interesante que el aumento
porque se hizo un artículo en pacientes posmenopáusicas, ¿de acuerdo? Y se ha visto que también la administración excesiva de complejo B está asociada con el riesgo de fracturas, principalmente de caderas. Entonces, ese artículo es de hace como 3 años, entonces por eso les digo, hay que ir también como viendo esas cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ahora sí? Bueno, la importancia, les digo, pues nuevamente aquí ya están viendo vitamina D, ¿vale? Ahora, por otra parte, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente, las reacciones adversas. De reacciones adversas, de reacciones adversas, lo más importante aquí pues es que en pacientes con enfermedad renal crónica se ha visto que hay cuadros de hiperfosfatemia, entonces hay que tener precaución en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, más que nada porque ahorita pues cada vez aumentan más los cuadros de insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Por los casos de enfermedad metabólica, ¿vale? Ya síndrome metabólico lo verán más adelante, pero van a ver que es una conjunción de varios efectos, aumento de triglicéridos, alteraciones pancreáticas, ¿de acuerdo? Elevación de la presión arterial, que lo hacen una enfermedad muy importante para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí lo principal, la enfermedad renal crónica que se asocia con cuadros de hiperfosfatemia. Entonces, les digo, en reacciones adversas en pacientes con insuficiencia renal crónica, lo importante es la hiperfosfatemia, ¿vale? Entonces, doctoras y doctores, esto es para cuestión de vitamina D, ¿vale? Y nuevamente es la profilaxis. Ahora, vámonos con lo siguiente. También, si no damos vitamina D, podemos dar calcio, ¿de acuerdo? Podemos dar literalmente calcio, que lo tenemos en dos formas, en citrato y en carbonato. Ahorita lo vamos a ver cada uno, ¿vale? Déjenme hacer otro lienzo. ¿Ok? Y recordar, por supuesto, al dar vitamina D también, doctoras y doctores, recordemos que si bien esos son los efectos adversos como más importantes relacionados con la enfermedad renal crónica, hay que considerar hay que considerar los demás, ¿no? Que al aumentar también nosotros la vitamina D, pues podemos llegar a presentar también este cuadro de hiperfosfatemia por el aumento de la concentración del fosfato, ¿de acuerdo? O también tener precaución de la ingesta bruta del calcio, es decir, ver también los cuadros de dieta, porque si la persona, en estos casos, también ya le estamos dando vitamina D, pero está tomando o está ingiriendo alimentos con demasiada concentración de calcio, también se puede agravar y llevarnos ahora al opuesto, ¿no? A un exceso de calcio en el organismo. Por otra parte, también los pacientes se ha mencionado que pueden llegar a presentar anorexia, dolor de cabeza, vómito y estreñimiento, ¿de acuerdo? O inclusive en los más raros, ¿de acuerdo? Eh, Intoxicación por calcio. Entonces, hay que también tener mucha precaución con eso, ¿vale? A pesar de que sea una vitamina, tampoco también evaluar la dieta y hacer una referencia a nutriología. Yo sé que las personas no están tan acostumbradas a salir al nutriólogo, pero es importante, ¿vale? Por otra parte, también se ha mencionado que a la larga también puede presentar perturbaciones sensoriales, fiebre con sed, ¿de acuerdo? Deshidratación, apatía, en varios efectos adversos. Por eso les digo, a pesar de que sea una vitamina, estarlo monitorizando, ¿de acuerdo? Ahora sí, referente a la profilaxis con calcio, ¿de acuerdo? Ahora sí que se tome calcio directamente. La vía de administración, vamos a nosotros darlo en dos formas, ¿de acuerdo? Una es la forma en carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Aunque ya van a ver que en la consulta lo más frecuente es que se dé el calcitriol. Ok, el carbonato de calcio, ¿cuál es la ventaja? Que tiene una administración oral, ¿de acuerdo? Que tiene una administración oral que tiene una muy buena biodisponibilidad, tiene una alta biodisponibilidad. Por otra parte, también tiene un menor costo, ¿vale? Y también se habla de que es un medicamento, sin embargo, que puede llegar a tener unas interacciones, porque se ha visto que con el carbonato de calcio puede tener alteraciones con los pacientes que toman antiácidos, ¿de acuerdo? Entonces, puede llegar a tener hay una alteración de la absorción en pacientes que toman, por ejemplo, omeprazol. Y esto es importante porque cada vez los pacientes toman más omeprazol, otro de los medicamentos que parece de rutina. A mí me ha pasado que amigos me dicen que no son personal de salud, no, es que ando bien malo del estómago, no, pues le dice el otro, tómate un omeprazol, y yo como, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De acuerdo, tampoco los voy a obligar a no utilizarlos, pero les digo, cada vez las personas también los antiácidos se los medican demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, con antiácidos. ¿Vale? Eso es por una parte del carbonato de calcio. Ahora se ha visto, por otra parte, que hay otra presentación, que es el citrato de calcio. También esta es oral, ¿de acuerdo? Citrato de calcio.
El citrato de calcio, ¿cuál es la ventaja? Que es útil en pacientes que reciben, por ejemplo, omeprazol. Por otra parte, con el citrato de calcio se ha visto que hay una muy alta absorción, mayor absorción del medicamento, ¿de acuerdo? Y también algo importante es que hay una presentación parenteral, ¿de acuerdo? Presentación parenteral. Y esta presentación parenteral, pero, perdón, es la que se conoce como gluconato de calcio. ¿Vale? En pocas palabras tengo carbonato, citrato y gluconato. De acuerdo, y cada uno va a depender de cuál es la necesidad del paciente, aunque para serles franco también va a depender de la disponibilidad que lo tengan en su hospital, ¿de acuerdo? Y de, claro, la práctica con lo que ustedes están viendo de tolerancia al medicamento. Ahora, por otra parte de reacciones adversas, ¿qué me interesa con estos medicamentos? Reacciones adversas. Las alteraciones digestivas. Estamos aumentando la concentración de calcio. Entonces el calcio nos sirve para demasiadas funciones, ¿de acuerdo? En mi organismo. Entonces podemos presentar alteraciones digestivas, ¿de acuerdo? Por otra parte, también podemos llegar a ver algunos cuadros de calcificaciones. Podemos ver también alteración cardiovascular. O por otra parte, también llegar a presentar los de la vieja confiable, ¿no? Los trastornos gastrointestinales, ¿no? Que sería muy similar a los digestivos. Náusea, vómito. Vale, doctoras y doctores, entonces el calcio lo podemos dar en 3 formas: carbonato, citrato y gluconato, a diferencia de la vitamina D, porque luego les ponen el calcitriol y muchos se van con el calcitriol como si fuera calcio, ¿no? El calcitriol es una forma de la vitamina D que tenga un efecto en la reabsorción de calcio, es diferente, ¿de acuerdo? Y otro que se puede dar también como profilaxis son los estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados ya los vimos para tratamiento de climaterio, ¿de acuerdo? Y de menopausia. Entonces, ustedes ya saben que los estrógenos conjugados no se van a dar a todos los pacientes, ¿de acuerdo? Ya van a ver más adelante los esquemas y los regímenes terapéuticos, pero desde ahorita saben que el tratamiento de reemplazo hormonal también tiene sus indicaciones, ¿de acuerdo? Y sus contraindicaciones, ¿vale? Entonces, para profilaxis de osteoporosis, les pueden preguntar de calcio, de vitamina D o de estrógenos conjugados, ¿de acuerdo? Sub-Zero.